Vamos a abrir nuestra Biblia, Primera de Samuel, capítulo 23. Primera de Samuel, capítulo 23. Estamos estudiando este libro de David, corriendo por su vida, de Saúl. Y ya este es el mensaje número 41 en nuestra serie de Primera de Samuel. Y vamos a terminar este pasaje esta tarde. El último mensaje miramos que David fue a rescatar a unos hermanos. Los filisteos entraron y pelearon contra una porción de Israel, y David consultó a Dios. Antes de ir nada más a defenderlos, David consultó al Señor y dijo: vamos a ir. Y los hombres de David dijeron: David, si vamos a revelar a Saúl dónde estamos. David dijo: pues unos de nuestros hermanos están siendo atacados, tenemos que ir a defenderlos. Oró otra vez, Dios le dijo: ve. Y David fue con sus hombres y libró a los israelitas de la mano de los filisteos. Pero fue cierto, Saúl vino en contra de ellos y ellos tuvieron que escapar y Dios los libró de Saúl. Pero ahora Saúl sabe más o menos en el área en donde están, y vamos a ver esta tarde que otra vez entran en grave peligro por causa de eso. Así que viene el versículo 15, Primera de Samuel 23, versículo 15. Dice: viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Ahora quiero tratar con este versículo brevemente. Jonatán no está profetizando aquí, él está tratando de animar a David. Que entonces Saúl está buscando a David, Jonatán busca a David, viene y le dice: mira, David, todo va a estar bien, Dios te va a dar el trono, y yo voy a estar segundo ahí detrás de ti, y todo va a ir bien. Ahora, algunos dicen: bueno, Dios le dio palabra a Jonatán. Eso no es cierto, porque aunque era cierto que David iba a reinar, y Jonatán lo está animando con eso, Jonatán nunca iba a ser segundo detrás de David. ¿Por qué? Jonatán se murió con su padre Saúl antes que David aún tomara el trono. ¿Okay? Entonces, esto no es una profecía de parte de Jonatán, solo es un amigo viniendo para animar a David de que él va a reinar como Dios había dicho que iba a reinar. Miren el versículo 18. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabaa: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto ahí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviere en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña, y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba, agarra esta parte, Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte. ¿Okay? Entonces imagínese esto, un monte sube así, ¿verdad? Aquí está la cima. David iba por este lado y Saúl iba por este lado, los dos del mismo monte, pero separados por el monte, por la cima del monte. Miren versículo 26 otra vez. Y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David.
y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Sela Amalekot. Entonces David subió de ahí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Vamos a orar. Gracias, Señor, le damos por el tiempo que tenemos. Gracias por su palabra. Pido que nos anime esta tarde, nos ayude a aprender de este ejemplo. Ayúdenos, Señor, a confiar en el Dios que nosotros servimos. En nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Gracias por estar de pie. Yo este oído lo tengo, ahora ya estoy fuerte, ¿verdad? Ok, a ver. Bueno, ahí vamos a figurarlo ahí por mientras nomás vayan escuchando. Ok, bueno, creo que ya vamos más o menos. Es feo estar en un aprieto, quizás un aprieto financiero, quizás un aprieto de salud. Quizás en alguna situación se ha encontrado en una situación donde no sabe cómo salir, o a quién acudir, a quién buscar ayuda, de quién pedir dinero para que no le corten la luz, a cuál doctor pedir ayuda por este problema que uno y otro no encuentra el problema de su salud. Encontramos a David en este pasaje en un aprieto así, en un aprieto donde verdaderamente él, por primera vez, Saúl siente que lo tiene atrapado. Déjame contarle un poquito y vamos a llegar rápidamente ahí, pero como miramos, David fue a la primera parte de este capítulo y él fue a librar a la ciudad de Keila de los filisteos, y ahí cuando él los libró, Saúl se dio cuenta que estaban ahí. Y ahora que David está escondido en la tierra de Zif, en el desierto de Zif, los zifeos o la gente de Zif, que eran parte de los de Judá, ellos habían oído que David estaba ahí, supieron que estaba ahí. Entonces ellos, a propósito, mandan mensaje a Saúl, o van a Saúl a decirle a Saúl que David está ahí. Ahora, durante este tiempo, Jonatán, que escucha también que David está ahí, Jonatán es el hijo de Saúl y es el mejor amigo de David, que no lo ha visto por un tiempo desde que él vio que David estaba en peligro de su padre y tiró esas flechas y David tuvo que huir de Jerusalén. Jonatán no lo ha visto. Entonces Jonatán aprovecha este tiempo para ir a buscar a David y él encuentra a David. Lo miramos en el versículo 17, que él llega con palabras de ánimo y él básicamente le dice esto: mira, David, tú sabes que Dios ha dicho que vas a reinar. Mi padre sabe que Dios quiere que tú reines, y si Dios ha dicho que tú vas a reinar, una cosa sabemos: tú vas a reinar. Y él anima a David, dice que fortalece la mano de David, animándolo con la palabra de Dios, haciendo el buen trabajo de un buen amigo. Un buen amigo debe de estar ahí para animar, para fortalecer. Y Jonatán lo hace, pero no solamente inventando palabras, lo hace recordando a David lo que Dios había dicho, que Dios había dicho que iba a reinar. Recuerden que David ya había sido ungido por Dios para ser el próximo rey de Israel. Entonces Jonatán viene y anima a David en cuanto a eso. Mientras tanto, los de Zif vienen a Saúl y básicamente le dicen y le ruegan: Saúl, David está en nuestra tierra, ven pronto a agarrarlo y nosotros te lo vamos a entregar. Ellos vienen rápido buscando a Saúl, motivándole que vayan por David. Ahora piensen esto no era muy común en este tiempo y las otras naciones no lo habían hecho, los otros pueblos. Cuando David estaba en Keila, fue Saúl el que tuvo que mandar mensajes a Keila diciendo esto: si yo voy, ¿me van a entregar a David? Y ellos respondieron. Entonces era común que si alguien estaba hospedando a alguien odiado por el rey venía y si tú no se lo entregabas, él podía matar a todo el pueblo también.
Pero los de Zif no solamente estaban tratando de protegerse, ellos tenían un interés en que Saúl los recompensara o los premiara por ser el pueblo que entregó a David. Entonces, cuando ellos oyen que David está cerca, ellos a propósito van corriendo a Saúl para decirle: hey, David está con nosotros, apúrate, apúrate, te lo vamos a entregar. De una manera que querían impresionarlo, querían ser premiados por Saúl, quizás pensando que les premiaría con alguna recompensa de dinero o de posición en su gobierno. Básicamente lo están rogando a que él vaya a sacar a David de ahí. La manera de ilustrarlo quizás sería esto: si tuviéramos una jovencita, quizás aún de la iglesia, una jovencita que es guapa y bonita y hay varios muchachos que les gusta la jovencita. Eso suele pasar en las iglesias. Si fuera a pasar eso y esta jovencita viene a un grupo de 5 varones y dice: muchachos, estaba allá jugando al vóley y se me cayó mi anillo y es mi anillo favorito y no la encuentro. Esos muchachos normalmente, ¿qué harían? Porque nadie aquí quiere ser honesto esta tarde. Esos 5 muchachos irían corriendo a buscar el anillo, se ponen de rodillas, sacan la linterna del teléfono y se ponen a buscar y si son, lo encontré, y quieren ir contentos a mostrarle a la muchacha: yo fui el que encontré tu anillo. Seguramente soy capaz de que me des tu mano en matrimonio. Amén. Es como ese tipo de emoción, como yo quiero ser el que lo hice, yo quiero ser bueno. Así tenemos que imaginar a los de Zif. Ellos están emocionados y deseando entregar a David. Entonces se enteró David de esto y David se mueve un poquito ahí en el desierto. Saúl le dice a los de Zif: mira, vayan, averigüen bien dónde está. Cuando sepan exactamente, vengan a avisarme y yo voy a ir a buscarlo. Entonces van y avisan a Saúl y Saúl viene y nos dice ahí que están sobre el mismo monte. Aparentemente el ejército de Saúl, que era mucho más grande que David y el grupo que él traía con ellos, se habían dividido en 2 partes y si pueden imaginarlo así, Saúl viene dando la vuelta del monte por un lado, David viene para acá en camino a donde Saúl viene y por atrás de David viene otro grupo de Saúl. Tanto que llegamos al versículo 26, no podemos saber exactamente los detalles, pero dice: mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Están encerrados. No tienen a dónde ir. Esa es la definición de estar entre la espada y la pared. No tienen qué hacer. Entonces, algo sucede. En el versículo 27, de repente, llega un mensajero. Miren versículo 27. Mientras están ahí, mientras David está encerrado. Ahora, nosotros no sabemos si Saúl sabía que tenía a David encerrado o no. Pero dice esto en versículo 27. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego. Eso significa ven ya. Significa ándale. Significa ven rápido, apúrate. ¿Por qué? Mira lo que dice: porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Ellos han atacado, los filisteos están atacando el país. Vámonos, tenemos que salir. Saúl, es urgente, tenemos que ir porque los filisteos nos están atacando. No nos da detalles aquí dónde están atacando. Cuando dice que se volvió Saúl, muchos piensan que regresó a Gabaa, de donde había venido. Si se acuerdan, esto no era cualquier ataque, porque cuando los filisteos atacaron a Keila, ese pueblo chiquito al principio de este capítulo, Saúl no fue a defenderlos, David es el que fue a defenderlos. Entonces, para que este ataque llame la atención de Saúl y que Saúl abandone su búsqueda de atrapar a David, tiene que haber sido 2 cosas. O tiene que haber sido un ataque muy grande en que ellos amenazaban tomar todo el país, o tiene que haber sido un ataque en su tierra de nacimiento. Él venía de Gabaa. Gabaa era Gabaa de Benjamín. Saúl era de la tribu de Benjamín.
Entonces es probable, y la mayoría de los historiadores estarían de acuerdo, en que lo que estaba siendo atacado era la tribu de Benjamín, la familia, los paisas de Saúl, la gente de donde él vino, de donde él creció. El pueblo de él está siendo atacado, entonces él regresa. Ahora no tenemos pruebas para saber qué es ese pueblo, pero si no es ese pueblo, es algún ataque grande que los filisteos están haciendo contra la nación de Israel en el mero momento en que él tiene a David encerrado. Ahora, Saúl, quizás habiendo aprendido de esto, si es que se dio cuenta, hubiera dicho esto: qué mala suerte la mía. ¿Alguna vez ha dicho eso? Ando busque y busque a David, no puedo agarrarlo, no puedo atraparlo, por fin lo tengo encerrado en este monte, tengo la oportunidad de capturarlo a él y a todo su pueblo, y en ese mismo momento llega un mensajero a decirme que nos están atacando. Qué mala suerte tengo yo. Quizás Saúl ni siquiera sabía que tenía a David tan atrapado. Pero, ¿qué sucede? Mire el versículo 28. Volvió, por tanto, Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Entonces ahí los tenía, ahí estaban encerrados, ahí estaban atrapados. Por fin podía ser el logro por el cual él buscaba tanto tiempo, pero de ahí mismo se tuvo que regresar y ir a pelear contra los filisteos. Esto tiene sabor, sígame, esto tiene sabor como que alguien más está maniobrando aquí. Esto tiene sabor como que no era pura casualidad, que en ese momento, justo en ese momento, es cuando llegó ese mensajero, y justo en ese momento los filisteos decidieron atacar, y justo en ese momento el mensajero encontró exactamente donde estaba Saúl. Pareciera como si hubiera un Dios que estaba protegiendo a David. Bueno, si no está convencido, vaya al Salmo 54. No tiene que guardar su lugar aquí, pero vaya al Salmo 54. Salmo 54. Lleguen ahí, quiero que lo miren. Hoy, por nuestro propósito, quiero que lean el título del Salmo, que si su Biblia tiene título, dice: al músico principal en Neginot, masquil de David. Cuando vinieron los zifeos y dijeron a Saúl: ¿no está David escondido en nuestra tierra? Ok, agárrenlo. Este salmo se escribió durante los eventos de 1 Samuel 23. ¿Están conmigo? Este salmo se escribió cuando David está encerrado por Saúl, cuando los zifeos han ido a decirle a Saúl que David está en su tierra. Cuando David estaba en un aprieto, cuando David tenía la espada contra la pared, David escribe un salmo clamando a Dios. Mira lo que dice, mira, vamos a leer este salmo. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder, defiéndeme. No vamos a examinar el salmo a la profundidad, pero note eso, comienza con una súplica genuina. Oh Dios, sálvame. Reconoce su dependencia sobre Dios. Reconoce su necesidad de Dios. Reconoce que necesita el poder de Dios. Dice: con tu poder, defiéndeme. Miren versículo 2 otra vez. Oh Dios, oye mi oración. Escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí. Se usaba esta palabra para referirse a enemigos. Hombres extraños a tu palabra, hombres extraños a tu voluntad, hombres que no desean lo que tú deseas, Dios. Y continúa ahí diciendo, mírenlo, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Dice Dios, ellos no les importa tu voluntad, ellos no les importa tu deseo, ellos te han puesto a un lado. Cuando dice que no han puesto a Dios delante de sí, dice Dios, hay hombres perversos, violentos que están buscando devorarme y ellos te han puesto a un lado.
Versículo 4 dice, he aquí Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Paren ahí, los que sostienen su vida eran los que tenían el poder de quitarle su vida. Dice Dios, tú tienes poder de obrar en la vida de aquellos que tienen oportunidad de matarme. Mira qué específica la oración de David. Miren otra vez, el Señor está, versículo 4, el Señor está con los que sostienen mi vida. Dios, yo sé que tú puedes hacer algo. Dios, tú puedes hacer algo con Saúl, con el ejército de Saúl. Yo sé que tú tienes poder sobre ellos. Quizás yo siento que ellos son los que sostienen mi vida en su mano. En el momento que ellos ataquen, ellos tienen el poder de quitarme la vida. Pero Dios, yo sé que tú estás ahí. Versículo 5. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Ahí dice, Señor, encárgate de ellos. Versículo 6, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Versículo 7, porque Él me ha librado de toda angustia. Dios, tú has estado conmigo en el pasado. Dios, tú me libraste del león y del oso y de Goliat y de muchos otros peligros. Tú me has librado muchas veces. Versículo 7, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Es debatible si eso está hablando del pasado. Yo realmente pienso cuando dice mis ojos han visto la ruina de mis enemigos, Él está teniendo tanta fe en el futuro que Él habla de la ruina de los enemigos como si fuera pasado, aunque todavía Dios no ha tratado con ellos. Si Dios, tú has tratado con mis enemigos y tú tratarás con mis enemigos otra vez. Escúchame, cuando David se encontró rodeado y encerrado por Saúl, a punto de ser capturado, David se pone a orar al Señor. David clama a Dios. David pide salvación, David pide misericordia. David reconoce que Dios tiene poder de vencerlos a ellos. David reconoce que Dios tiene poder de defenderlo a él. David acudió al único que podía acudir. Y Dios oyó el clamor de David. Escúchame, en versículo 27, cuando vino esa frase, y vino el mensajero. Eso no es coincidencia. Eso no es casualidad. Entre versículo 26, donde David está encerrado, y versículo 27, donde vemos que llega el mensajero. Entre ese versículo no vemos el espacio, pero entre ese versículo hay un Dios obrando y escuchando, escúchame bien, escuchando la petición de su siervo. Y este David que está rodeado, no solamente está ahí estresándose, no solamente está ahí llorando, no está desesperado, no está con sus generales a ver cómo hace una estrategia. David acude al Señor y dice, Señor, líbrame, defiéndeme con tu poder. Sácame de esto. Señor, te necesito. Señor, yo no puedo. Hermanos, muchas veces en los aprietos lo que nos falta es la simple humildad de reconocer que nosotros no podemos. No, yo voy a cambiar, no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer la lucha, yo voy a agarrar otro trabajo, yo voy a hacer esto, pero yo no sé cómo voy a salir de esta enfermedad, pero yo siempre he tenido un cuerpo fuerte. No, lo que necesita hacer es ponerse de rodillas primero y clamar, Señor, yo necesito tu poder. Y Dios obra, y Dios oye. Miramos ahí en Primera de Samuel, el nombre que le pusieron. Ya cambié el pasaje y no lo voy a dar exactamente, pero significa esto: la roca que divide. El nombre que le pusieron a ese lugar en el versículo 27 o 28, le pusieron un nombre y significa la roca que divide. Ahora quizás era con doble sentido porque estaban de un lado del monte y había un monte, una roca dividiendo entre David y Saúl, pero sabemos que estaba encerrado. La verdadera roca que hizo la división entre David y Saúl fue Dios. Dios impidió que David sufriera la destrucción de la mano de Saúl, mandando un filisteo a avisar que los filisteos habían atacado. Hermano,
Quizás ahora mismo, hermano o hermana, usted se siente desesperado, atrapado, encerrado, a punto de ser capturado, se siente desanimado. ¿A quién va? Pues le digo que gracias a Dios por buenas amistades. Gracias a Dios que en este pasaje vino Jonatán y animó a David. Pero en el Salmo 54 David no oró a Jonatán. David no dijo: Jonatán, mira qué bueno que viniste. ¿Por qué no regresas allá a Jerusalén y junta a todos los amigos y tráelos, ¿no? Para que podamos pelear contra Saúl. David hizo eso. David sabía que la fuerza humana no era suficiente. Necesitaba un Dios providencial, un Dios soberano, un Dios todopoderoso, y suplicó a ese Dios. Dios divide a sus hijos. Dios es esa roca que divide a sus hijos del peligro y del mal. Dios es el que puede salvarte en tus finanzas, en tu salud, en los problemas que tengas en la familia, en el matrimonio, en tus hijos alejados. Debemos de acudir y confiar solamente en el Dios todopoderoso. Hay una historia que he contado antes, hace varios años, que algunos se acuerdan, pero muchas veces cuando llegamos a un tiempo duro en la vida, todos vamos a enfrentarlo, ¿okay? Todos vamos a enfrentarlo de alguna manera. Vamos a perder un cónyuge, un papá, una mamá, un hijo. Vamos a tener una enfermedad, vamos a tener un accidente. Vamos a sufrir una tragedia. Alguien nos va a golpear, alguien se va a meter en nuestra casa, alguien nos va a atropellar. Algo va a pasar en nuestra vida, que agárrelo desde ahorita. No va a pasar toda su vida y todos los días van a ser bonitos. Recuerdo el pastor Prater del Liberal contando ese día que estaba ahí, un sábado creo que era, ahí estaba en su casa con su esposa disfrutando una tarde, y le timbró el teléfono y era su nuera. Dijo: ay, qué bonito, está hablando la nuera para que hablemos con las nietas. Y contestó: mija, ¿cómo estás? Pásame mis nietas favoritas. Y la nuera le dijo: ¿está tu esposa? Háblale, porque tengo que decirles algo. Y dijo rápidamente, noté el tono, era diferente, y vino mi esposa y nomás nos dijo esto: TJ, tu hijo se acaba de morir. Estaba cambiando algo en la troca, levantó con el gato, no le puso soporte, se le cayó la troca encima y lo aplastó. Un hijo de 35 años, el pastor cuenta cómo eso cambió su vida para siempre. Ahora predica en todas partes del país, y casi siempre que va lo invitan a predicar un mensaje: How to get through what you'll never get over. Cómo pasar por lo que nunca vas a superar, quizás pudiéramos llamarlo. Y él predica básicamente la historia de haber perdido a su hijo y ese momento. Hermano, vamos a tener días cuando van a pasar cosas que van a sacudir nuestra vida como nunca la imaginábamos antes. Y el que nunca se ha acostumbrado a ir a Dios, y el que nunca se ha acostumbrado a orar con Él y a depender de Él y a ver su mano obrar, al que nunca se ha acostumbrado, al que siempre ha vencido todo en su carne, al que siempre ha luchado por su propia fuerza, va a llegar un día donde algo va a llegar y ya tú no vas a poder. Tú vas a tener que haber desarrollado un caminar con Dios y una confianza en Dios, que cuando llegue ese día, solo Él va a ser suficiente para sostenerte. Un pastor fue a predicar a Alaska. El pastor lo recogió en el aeropuerto y dijo: tenemos que manejar varias horas para llegar al pueblo donde vas a predicar. Iban manejando varias horas y era todo nieve, era todo hielo, ni se veían las calles o nada, y íbamos manejando. De repente íbamos manejando y el pastor me miró y me dijo: no te asustes, pero actualmente estamos manejando arriba del lago más profundo de todo Alaska. El pastor dijo: ¿qué? Dijo: sí. Pero no te preocupes, está bien congelado, el hielo tiene como 18 pulgadas, no pasa nada. El pastor dice: yo me enojé. ¿Cómo me va a llevar manejando en una troca
era como una Silverado 1500 o algo, una troca arriba de un lago congelado. ¿Cómo sabe él si no nos vamos a caer? Dijo, yo empecé a levantarme un poquito del asiento, a quitarme un poquito el peso, a hacerme la panza para adentro, como si ayuda. Hablando de eso, ¿sí escucharon la historia de esa, verdad? Cuando estaba el hombre en la balanza y la tenía la panza toda sumida para adentro y pasa la hija y dice, papi, eso no te hace más flaco. Dice, sí, pero permite que mire la balanza. Ok, esa era gratis. Entonces, está sumida la panza y está tratando de levantarse enojado y frustrado. Dice, yo escuchaba unas craqueadas ahí, dije, no hombre, nos vamos a morir. Vamos a hundirnos acá, nunca ni siquiera nos van a encontrar. Dijo, de repente íbamos manejando y se empezó a escuchar el hielo que se empezó a craquear y empezó a hacer ruido. Y yo cerré los ojos y dije, no, aquí vamos. Y en eso que abrí los ojos pasó un semi, esos de 18 llantas, esos trailers grandes. ¡Bum! Nos arrebasó bien fuerte. Dice, cuando yo vi que ese pasó, empecé a brincar en el asiento y puchar para abajo. Yo dije, si ese hielo aguanta ese, ¿cómo no nos va a aguantar a nosotros? Cuando él miró la fuerza del hielo, él confió en el hielo. Cuando tú conoces el poder de tu Dios en una manera personal, tú puedes confiar en el poder de tu Dios. Ve, David muy probable no estaba tan asustado aquí en este lado del monte como nosotros hubiéramos estado, porque él ya había estado con el oso y el león y con Goliat. Ya había peleado contra filisteos. Él ya había dejado, escúchame, en el peregrinaje de su vida, él había dejado que Dios lo fuera guiando y que el poder de Dios fuera obrando. Y cuando Dios dice, vamos a confiar en él, y él había conocido el poder de Dios, que en una situación como esta, él clama a Dios, no en desesperación. Ustedes leyeron Salmo 54 conmigo. Ahí no encuentras desesperación y miedo y temor. Ahí encuentras súplica con confianza en un Dios que él sabía que iba a cumplir su voluntad en su vida. Puedes clamar a Dios así. Has conocido a tu Dios así. Si no lo has conocido así, escúchame, a través de los meses y los años, Dios va a ir permitiendo pruebas, quizás pequeñas pruebas financieras, quizás pequeñas pruebas de salud, quizás pequeñas pruebas en el trabajo, en la familia. Y Dios va a permitir esas para decirte esto: confía en mí. Este es un test para que tú aprendas de que yo soy el yo soy. Yo soy el Todopoderoso. Confía en mí. Y cuando confías y confías y confías, llega el día que tú puedes brincar en tu asiento, aún estando arriba de un lago de hielo, porque tú sabes que tu Dios no te va a fallar. Eso no significa que quizás no te vas a morir. Eso no significa que quizás no vas a tener que vender tu carro por el problema financiero. Lo que significa es que lo que sea que pase, va a ser porque Dios quería que pasara. Y aprendes a confiar en él.